¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy os voy a explicar qué es el formato condicional, pero no os lo voy a explicar de la manera convencional, es decir, de la manera que lo conoce la inmensa mayoría de los usuarios de Excel, no experimentados o profesionales, naturalmente, porque si alguien experimentado en Excel no conoce esto que os voy a explicar hoy, pues entonces agarrémonos porque hay curvas y curvas realmente peligrosas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la manera habitual en que lo conoce la mayoría de la gente? Bueno, pues aplicando las reglas ya predeterminadas que trae el formato condicional de la propia aplicación, ya sea en Excel o en Google Sheet, que aquí lo vamos a ver de las dos maneras, porque os lo voy a explicar tanto en Excel como en Google Sheet. Además os lo voy a aplicar en el Excel Online, porque de esa manera lo vais a poder hacer todos, porque mi canal se caracteriza por que todo lo que os explique lo podréis hacer de manera gratuita sin pagar ni un duro, ¿de acuerdo? Ni un duro. ¿Por qué? Porque realmente, a ver, yo quiero que esto vaya o se transmita a todas las personas, es decir, independientemente de tu poder adquisitivo. No tienes por qué pagar una licencia de Office 365, aunque realmente son 4 duros al año, porque son 60 y pocos euros, creo, pero no hay necesidad de pagarlo cuando realmente pues tenemos una alternativa que es recurrir al Office Online, donde podemos hacer exactamente lo mismo. A ver, exactamente lo mismo, muy limitado con muchas cosas. Aquí no existe Power Query, no existe Power Pivot, ni existen muchas otras ventajas que tiene la aplicación. Pero bueno, en fin, no lo podemos, tener todo, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer ahora, para que entendáis el formato condicional sí o sí, porque lo vais a entender de una manera muy sencilla y lo vais a entender sí o sí, porque es bien sencillo lo que vamos a hacer, pero al mismo tiempo verdaderamente instructivo, ¿de acuerdo? Vamos a generar un array, es decir, una matriz de números aleatorios, y lo vamos a hacer con una fórmula que no vais a encontrar en las versiones, por ejemplo, si tenéis la 2016, 2019, 2020 de Excel, sino que son fórmulas ya que están contenidas en Office 365. Por tanto, tenéis que recurrir, si no tenéis Office 365, al Office Online para hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, de esa matriz, una vez que obtengamos todos los números aleatorios, vamos a comprobar cuáles de aquellos sean capicúa. Y luego, posteriormente, vamos a comprobar cuáles de ellos cumplen además con la condición de que sean primos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a aplicar con un formato condicional. Pero no vamos a aplicar ninguna regla ya predeterminada o ninguna combinación de reglas, ¿de acuerdo? Sino que vamos a crear nuestra propia regla y esa regla va a ser una fórmula, una expresión. ¿Y qué tiene que cumplir una expresión para poder aplicarle un formato condicional? Pues es muy sencillo. Tiene que devolver verdadero o falso. Si no devuelve verdadero o falso, no podemos aplicar, no puede utilizarse esa fórmula para utilizarla como formato condicional. ¿Por qué? Porque el formato condicional tiene que cumplir siempre que el criterio que nosotros le estamos aplicando a ese formato condicional se cumpla o no se cumpla. Entonces es una condición binaria. Si se cumple es verdadero, si no se cumple es falso. Vamos a verlo en un ejemplo muy rápido y veréis cómo lo entendéis ya de por vida. Ya el formato condicional es de por vida, porque genera muchas dudas. Lo del formato condicional, a ver, hay formatos condicionales muy complejos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estas expresiones vais a ver que es relativamente sencillo y además con la condición siempre restrictiva e imperativa que el resultado de cualquier fórmula que vais a utilizar como formato condicional tiene que devolver verdadero o falso. Si no devuelve verdadero o falso, pues no se va a aplicar, ¿de acuerdo? O es posible que se aplique pues un criterio que vete tú a saber que entenderá Excel y que aplicará al rango con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es generar esa matriz aleatoria. Entonces vamos a utilizar una fórmula aquí que yo creo que está pero muy mal traducida, que se llama archivo makeArray. Creo que esto debería llamarse makeArray, o si lo traducimos al español, pues crear matriz o generar matriz, pero le han llamado ahí archivo makeArray quizá por algo que no descubriremos en la vida. Bien, esta fórmula lo que hace es crear un array de un número de filas que vamos a determinar ahora, un número de columnas que determinaremos en el segundo argumento y luego aplicaremos una función lambda, que esa función lambda se aplicará a cada uno de los elementos de la matriz. Es ahí donde nosotros vamos a definir que se genere un número aleatorio por cada posición del array, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas filas va a tener? 20. ¿Cuántas columnas va a tener? 20. Podéis aplicar las que queráis, ¿de acuerdo? Definir vosotros las que queráis. Yo en este caso pongo 20 por 20 porque van a ser las... es la cantidad ideal para que entre bien en pantalla y además se vea, pues bueno, con un tamaño que no tengamos que utilizar gafas de cerca, ¿de acuerdo? Bien. Luego entonces nos pide una función. Bueno, la función va a ser una función lambda
Y en esta función makeArray toma dos argumentos, que son las filas y las columnas, ¿de acuerdo? Entonces podéis poner aquí las letras que queráis. Yo voy a poner X e Y, y no por convenio, sino porque me da sencillamente la gana, ¿de acuerdo? Podéis poner la denominación o la nomenclatura que vosotros queráis. Y luego a continuación tengo que definir qué fórmula o el cuerpo de esta función lambda. Entonces lo que voy a hacer es recurrir a la fórmula, aleatorio entre. ¿Qué intervalo vamos a utilizar para generar números aleatorios? Pues va a ser entre 1000 y 2000. De esa manera me aparecerán números de 4 cifras y harán el ejercicio un poco más interesante. Cerramos lambda, cerramos archivo makeArray y le damos intro. Y fijaos que ya me ha generado todo un array, en este caso de 20 filas, 20 columnas, que se extiende más del ancho de la pantalla, pero que ahora vamos a reducir. Entonces vamos a seleccionar todas estas columnas hasta la última. Vamos aquí, ahí, perfecto. Y entonces ahora vamos a comprimir esto un poquito. De esta manera, al tenerlas todas seleccionadas, pues se contraerá todo. Si nos hemos pasado y el ancho del texto que tenemos en cada una de las celdas supera el ancho de la propia celda, pues sencillamente prolongamos esto un poquito más y ya tenemos aquí todos nuestros números. De esta manera, pues nos coge perfectamente en pantalla y a un tamaño en el que ya os digo no necesitamos ningún soporte adicional para poder ver esto. Bien. Una vez que tenemos nuestro array, vamos a coger y copiarlo. ¿Por qué? Porque como tenemos una fórmula que genera números aleatorios dentro de lo que es el cuerpo de la fórmula lambda, pues cada vez que yo recalcule algo en esta hoja de cálculo, y lo vamos a hacer, pues se refrescan números diferentes. Entonces esto, bueno, pues perdemos un poco la traza. Lo que vamos a hacer es copiar todo esto y pegarlo, en este caso pegar valores, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos hecho. Perfecto. A continuación vamos entonces a definir qué fórmula vamos a aplicar al formato condicional para que nos destaque aquellos números que cumplan con esa condición. ¿Y cuál va a ser la primera condición? Pues números capicúa. Entonces, yo no voy a profundizar en explicar ahora mismo la fórmula de obtener o determinar si un número es capicúa, porque ya lo he hecho en un vídeo anterior. Entonces, os invito a que visitéis algún vídeo de mi canal donde ponga cuál es un número o cómo calcular un número capicúa en Excel, y lo veis desde el minuto 1 hasta el minuto X, ¿de acuerdo? En lo que dure. O vais pasando, porque yo me enrollo mucho, entonces, bueno, si os parece muy coñazo, vais pasando y vais justo donde explico la fórmula. Bien, vamos a explicarla aquí, entonces, pero muy superficialmente, ¿de acuerdo? Para que se cumpla la condición de que un número sea capicúa, pues tenemos que leerlo igual empezando por la derecha que por la izquierda, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros empezamos siempre la lectura por la izquierda. Bueno, pues por la derecha se ha de leer exactamente igual. Por tanto, el número invertido tiene que ser igual al número original. Esa es la condición que se tiene que cumplir para que un número sea capicúa. Entonces lo que tenemos que hacer es invertirlo. Bueno, para ello vamos a utilizar la función extrae. Vamos a seleccionar la celda. Yo voy a seleccionar la A1 para luego reciclar todo esto en el formato condicional. Y a continuación vamos a indicarle una matriz de números que vaya desde el último hasta el primero. Y eso lo vamos a hacer con secuencia. Entonces secuencia nos pide número de filas. Bueno, pues el número de filas en este caso va a ser el que va a determinar la función largo. Y la función largo lo que vamos a hacer es pasarle como argumento, pues concretamente el número que hay en la celda que estamos analizando ahora mismo. Cerramos largo, nos pide una columna. Bueno, una columna en este caso porque necesitamos una matriz lineal que sea de X filas, pero de una sola columna, por tanto una columna. Inicio, ¿en qué se va a iniciar? Se va a iniciar en el último carácter que contenga ese número, en este caso es el número 4, porque son todos ellos números de 4 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar la función largo, la fórmula largo, y vamos a pasarle también aquí a 1. Y ya por último, ¿qué paso va a haber? Es decir, ¿qué incremento va a haber entre un número y el siguiente? En este caso tiene que ser negativo para que se vaya decrementando, por tanto tenemos que poner -1. A continuación, la función extrae, o la fórmula extrae, perdón, nos pide qué número de caracteres tiene que extraer. Bueno, pues en este caso tiene que extraer 1. Y como en el segundo argumento le estamos pasando una matriz, pues lo que va a hacer es descomponer esa cadena de texto, o este número, en este caso, en una matriz de caracteres, ¿de acuerdo? Por tanto, pasamos 1. Fijaos, ahora le doy a intro y lo que me ha hecho es devolver 2431. Y aquí tengo 1342. Por tanto, perfecto, me lo está invirtiendo. Pero yo no quiero una matriz. Yo lo que quiero es un número invertido. Entonces utilizo la función concat y concateno todos los elementos que me devuelve la matriz, que a su vez es el resultado de la función extrae. Cierro, pulso intro y ya tengo ahí 2431. Entonces ahora, la mayoría de vosotros pensaréis, vale, haces una igualación y te devolverá si el invertido es igual o no al número original. Correcto, pero hay un pero.
Entonces, vamos a hacer aquí un igual y efectivamente vamos a seleccionar la 1 también. En este caso me dará falso, ¿de acuerdo? Y yo me lo creeré porque efectivamente es falso. El número invertido no es igual al número original. Le damos intro y aquí voy a poner esto chiquitito. Vamos a poner aquí 8, por ejemplo. Ahí me da falso, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí 1221? Esto es capicúa, ¿de acuerdo? Porque lo leo igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Doy intro y me devuelve falso también. Curioso, ¿verdad? Bueno, eso es normal porque Excel no puede convertir el resultado de una función que me devuelve una cadena de texto implícitamente en número. Entonces, como no lo hace implícitamente, el programador o el desarrollador de estas funciones lo que tiene que hacer es hacer la conversión explícitamente. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Bueno, pues con la fórmula valor. Fijaos que me pide un texto. Claro, el texto tiene que ser coherente, de forma que yo si pongo un hola ahí, pues me da un error, porque no es capaz de convertirlo a número, ¿de acuerdo? Por tanto, esa cadena de texto tiene que ser un número. Entonces cerramos aquí valor y fijaos que ahora ya me aparece aquí una cadena de texto un poco más larga en el que me va a devolver, a ver si soy capaz de estirar esto lo suficiente para que me devuelva aquí verdadero. Bueno, ahí estamos, verdadero, ¿de acuerdo? Si yo vuelvo al número anterior, que era 1432 creo, pues me devuelve falso. Por tanto ya tengo la condición perfecta para establecer el criterio que ha de cumplir mi formato condicional para destacar todas aquellas celdas que cumplan la condición que yo le estoy incluyendo en esta fórmula, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a seleccionar todo esto, copiamos aquí y nos vamos aquí a pestaña inicio, formato condicional y vamos a nueva regla. Entonces, aquí me dice en qué rango lo va a aplicar. Bueno, pues yo selecciono toda esta matriz que generamos inicialmente de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Segundo, tipo de regla. Voy a ignorar todos estos combinados, porque esto a su vez me da grupos de cosas que puedo hacer. Voy a ignorarlo todo y voy a ir directamente a este de fórmula. Y voy a pegar aquí mi fórmula. Perfecto. Si yo ahora le doy a listo, fijaos que me destaca solo dos números que da la casualidad de que son exactamente iguales. Son los dos únicos números que cumplen con la condición, que son capicúa. Desgraciadamente hemos dado solo con dos números y son iguales. Pero fijaos que yo, por ejemplo, puedo poner aquí el 1221 y entonces me lo destaca ya en color rojo, ese rojo vino, que lo podemos cambiar sencillamente yendo aquí y dándole al lápiz de edición, ¿de acuerdo? Entonces ahora podemos decirle que, bueno, no quiero que sea ese rojo vino, sino que quiero que sea un naranja y además el color del texto quiero que sea blanco, ¿de acuerdo? Y lo quiero en negrita, es más, lo quiero en negrita. Entonces le doy listo y me cambia a esto que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Este número es igual, vamos a poner aquí un 333 de esta forma, que me lo destaca también porque es capicúa, ¿de acuerdo? Ya tengo mis tres números. Bueno, de todo el rango que hemos generado, tan solo 3 cumplen con esa condición. Pero vamos a ir ahora a la fórmula de números primos, donde veréis que ahí sí que se va a establecer pues un resultado bastante más amplio, ¿de acuerdo? Porque muchos de los que tenemos aquí van a cumplir esa condición. Bien, entonces vamos a crear aquí la fórmula, vamos a poner un igual y vamos a recurrir a la fórmula residuo, que nos va a devolver realmente si un número es divisible por otro, ¿de acuerdo? Si es divisible me da el valor 0, si no lo es me da cualquier otro valor, que es concretamente el residuo de esa operación de esa operación de división. Vamos a seleccionar el A1 también y a continuación yo tengo que indicarle todos los valores inferiores para que me determine entre cuáles es divisible o no. Entonces yo voy a utilizar secuencia y voy a seleccionar también A1. Bien, cierro y cierro. Yo si ahora le doy a intro me va a devolver aquí pues ceros, ¿de acuerdo? Que ya veo varios ceros, con lo cual ya sé que este número no es primo porque es divisible por más de dos números, ¿de acuerdo? La condición imperativa que debe cumplir cualquier número primo es que solo sea divisible por él mismo y por la unidad. En este caso, como vemos, da varios ceros, por tanto ya determinamos de que no es divisible, al menos no por dos, ¿de acuerdo? Sino por muchos más. Bien, una vez que yo tengo esto, yo voy a decirle, voy a condicionar aquí que si es cero, es decir, que si es divisible el número dentro de este array, pues me devuelva un 1 y si no me devuelva un 0, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo es convertir una matriz de diferentes números en una matriz binaria, de forma que solo hay un 1 o un 0. Le doy a intro y fijaos que solo en aquellas posiciones en las que ese número de esta matriz o ese elemento de esa matriz es divisible por el número que hemos puesto como primer argumento a la función residuo, me devuelve valor 1 y el resto es valor 0, ¿de acuerdo? Fijaos que la mayoría son ceros, pero aquí inicialmente pues nos encontramos con 4 valores que sí son divisibles.
Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es hacer una suma de todos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, yo le doy a intro y me devuelve que 8 números de toda esa matriz son divisibles por el número que está contenido en la celda A1, que es el que estamos evaluando. Selecciono y hago una comparativa, que si es igual a 2, porque yo solo quiero un número que tenga dos divisores, el mismo y la unidad. Entonces X'. Doy intro y fijaos que aquí el resultado de la comparación me está diciendo que es falso. Sin embargo, si yo ahora cojo aquí y pongo un 79, que sé perfectamente que es un número primo, fijaos que ya me está dando verdadero, ¿de acuerdo? Por tanto, yo ya tengo la expresión adecuada para aplicarlo a un formato condicional. Bueno, pues hagámoslo. Lo que voy a hacer es comprimir esto un poco más, aunque me aparezcan ahí las almohadillas, y aquí voy a volver al número 1432, que creo que era el que estaba puesto. Entonces vamos a aplicar aquí una nueva fórmula, le damos al más, teniendo esta ventanita abierta, y vamos a seleccionar el rango sobre el que queremos aplicar nuestro formato condicional, ¿de acuerdo? Y a continuación vamos a seleccionar aquí fórmula y voy a pegar aquí, no sé si lo copié, sí, perfecto, lo copié. Vale, pero es la de antes, esta no me vale. Esta no me vale, vamos a seleccionar todo esto y borrarlo. Entonces nos vamos aquí a esta de aquí. Bueno, ahora tengo que cancelar aquí mi formato condicional. Vale, no importa. Vamos a seleccionar y copiar toda esta fórmula. Fijaos que esta fórmula ya me devuelve verdadero o falso. Bueno, perfecto, porque es la condición imperativa que ha de cumplir cualquier formato condicional o cualquier expresión aplicada a un formato condicional. Le damos al más, seleccionamos aquí nuestro rango al que queremos aplicarle esa expresión y luego seleccionamos fórmula. Entonces aquí pegamos nuestra fórmula y seleccionamos o cambiamos aquellas propiedades que queremos, digamos, destacar, ¿de acuerdo? En este caso yo no voy a cambiar ninguna, la voy a dejar tal cual y lo dejo a vuestra selección cambiarlo en el caso de que hagáis este ejercicio. Le damos a listo y fijaos la cantidad de posiciones que realmente cumplen con esa condición. Es decir, todos estos números son primos. Si yo, por ejemplo, pusiera aquí el 2, bueno, el 2 va a cumplir con dos condiciones. Va a ser capicúa porque es un número de una sola posición, por tanto, bueno, cumple con que se lee igualmente de un número que de otro. O sea, empecemos por la izquierda o por la derecha, como es un solo carácter, pues no tiene ningún sentido, pero sí que va a cumplir. Sin embargo, fijaos que solo le aplica el formato, le aplica realmente los dos formatos, porque le está aplicando el color, como cumple la primera condición, pues le está aplicando el rojo vino, y sin embargo también le aplica aquellas propiedades que no son comunes entre ambos, como es por ejemplo el negrito, está en negrita, ¿de acuerdo? Está en negrita como están estos, si lo veis se ve más grueso, ¿de acuerdo? Si hacemos aquí un poco de zoom así, fijaos que este 2 está más negrito que si aquí hubiera un 2, ¿de acuerdo? Que se corresponde con el formato precisamente de los números capicúa. Perfecto. Bueno, pues como veis tenemos las dos formatos condicionales o las dos reglas, digamos, aplicadas a este rango. ¿Qué pasaría si queréis determinar qué números de todos los que hay aquí cumplen con las dos condiciones? Es decir, que sean primos y que al mismo tiempo sean capicúas. Bueno, lo único que tendréis que hacer sería combinar estas dos expresiones con una fórmula I. Y esa fórmula I te va a dar o verdadero o falso, ¿de acuerdo? Bueno, realmente siempre te va a dar una condición booleana. En este caso, si el primer argumento de la función I es verdadero y el segundo argumento es verdadero, pues te devolverá verdadero. Si se cumple de que alguno de ellos es falso, pues siempre te va a dar falso. Por tanto, se cumpliría concretamente con la función I de que el resultado va a ser verdadero en el caso de que se cumpla que cualquiera de los números que está contenido aquí sea capicúa y al mismo tiempo sea primo, ¿de acuerdo? Eso os lo dejo a vosotros que experimentéis con ello, porque realmente, bueno, sería difícil determinar aquí qué números son capicúas y al mismo tiempo son primos también. ¿Por qué es difícil? Porque si os dais cuenta, ninguno de los capicúas cumple con que sea primo, salvo el 2. Pero bueno, es que a ver, el 2 es lógico porque es un número de una sola cifra, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, todo el resto son diferentes. Tan solo hay estos capicúas. Entonces, bueno, tendríamos que ampliar un poco más el rango de generación de números aleatorios para ver realmente cuáles cumplen con las dos condiciones. Pero os digo que la forma de determinar si algún número cumple con esas dos condiciones sería unirlas a través de una función i, ¿de acuerdo? Es decir, sencillamente sería hacer esto. Es un i aquí y entonces determinar aquí si esta condición es verdadera o si esta condición también sería verdadera, que bueno, aquí nos true es verdadero, ¿de acuerdo? Aquí pondríamos la primera expresión de capicúa y a continuación aquí pondríamos otra expresión más que sería la que debería
respetar pues todo aquel número que cumpla con la condición de que es primo, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto, pues en Excel ya está explicado. Un detalle más que es muy importante. Fijaos, cuando nosotros tenemos una regla, vamos a editar esta, mucho cuidado con los movimientos que hacéis aquí, con los cursores y con las teclas de inicio y fin principalmente, porque si yo muevo un cursor, fijaos que ahí se me ha añadido una celda que además es una celda absoluta. Para que estos criterios y estas fórmulas se apliquen a este rango, esta celda 1 no puede ser una celda inamovible. Tiene que ser una celda movible, es decir, que el algoritmo que hay bajo el formato condicional lo aplique a todas y cada una de las celdas que están dentro del rango que vemos arriba. Si yo aquí, y además creo que el Excel de escritorio te incluye las celdas directamente como celdas absolutas, es decir, con los $2, con $1 aquí, con $1 aquí y otro $1 aquí. Entonces, si hacemos esto, solo lo aplicará la fórmula 1, a esa concretamente, y el resto las ignorará todas. Si queremos aplicarlo a todas, mucho ojito con esto. Esa celda de ahí, esa referencia de celda a 1, no puede ser absoluta. Tiene que ser siempre relativa, tanto la columna como la celda, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que en esta matriz hay columnas y celdas, por tanto no podemos hacer inamovible ni la columna ni la celda. Tienen que ser las dos totalmente flexibles, elásticas, ¿de acuerdo? De forma que, ya os digo, el algoritmo que aplica el formato condicional tiene que ser elástico en todo el rango que le aplicamos o que le indicamos, perdón, en esta celda de aquí, ¿de acuerdo? En esta caja de texto de aquí. Si no es así, vais a tener problemas. Y mucho cuidado con los cursores y con las teclas de inicio y fin, porque cada vez que la pulséis, él lo que está haciendo es meter referencias del rango que hemos seleccionado. Y eso es un error. Eso es una grandísima putada. Que no sé por qué Microsoft lo hace así. Porque, joder, los cursores son para moverse entre los caracteres de una expresión matemática o de una expresión que incluyamos allí, y no son para que él nos incluya referencias a celdas, porque luego nos volvemos locos para poder cambiar eso, porque le damos intro, pensamos que la expresión está bien porque está funcionando bien y tenemos que volver a revisar otra vez el código de esa expresión, porque estos cerebritos de Microsoft pensaron que era una idea genial el que cada vez que pulsemos un cursor, pues ahí se desplace por los rangos y por las celdas y por todas las referencias. Y es que además las mete referencias absolutas. Y eso es un gran problema, porque nos encontramos con esta dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, yo os recomiendo que probéis la fórmula inicialmente, como hemos hecho nosotros aquí en una celda, ¿de acuerdo? En una celda individual, como hemos hecho aquí, en esta de falso y en esta que se ve ahora almohadillas. Aquí tenemos la de Capicúa, aquí tenemos la de primos. Las probáis y luego las aplicáis al formato condicional. O si estáis muy seguros o la fórmula es muy sencilla, pues entonces la escribís ahí directamente. Pero mucho cuidado con los cursores y con las teclas de inicio y fin, porque, bueno, pues hace esas tonterías, ¿de acuerdo? Bueno, en Excel está implementado. Vamos a Google Sheet, que no quiero que este vídeo se alargue mucho, y vais a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, en Google Sheet lo único que necesitáis es una cuenta, bueno, al igual que en Excel online necesitáis una cuenta de Outlook o de Hotmail, os vale con cualquiera, pues naturalmente con Google Sheet necesitáis una cuenta de Gmail, ¿de acuerdo? Que la tendréis seguro, porque ¿quién no tiene Gmail? Yo tengo varias además. Vamos a crear entonces la matriz inicialmente. Bueno, pues aquí utilizamos la función makeArray, ¿de acuerdo? Aquí sí se llama bien. Entonces indicamos lo mismo, 20 filas, 20 columnas y la función lambda. Pues hacemos exactamente lo mismo. Lambda, le aplicamos los dos argumentos que nos exige, que son filas y columnas, yo les llamo xy, y a continuación la función. En este caso, aquí todo está en inglés, ¿de acuerdo? Por tanto, tenéis que haceros un poco con la denominación en inglés. Aleatorio entre, pues es random between. Y le aplicamos los mismos argumentos que antes, 1000 y 2000. Perfecto, cerramos run between, cerramos la función lambda y cerramos makeArray. Le damos a intro y aquí tenemos generada nuestra matriz. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos todo esto, todas las columnas, y que alguno me criticará por no utilizar un atajo rápido de teclado, pues la verdad, no lo conozco. Seguramente lo habrá, puede que sea control asterisco, pero juraría que no funciona aquí. No, aquí no funciona. Bueno, tampoco me voy a parar en ello. Y podemos, por ejemplo, centrarlo todo. Vamos a centrarlo para que se vea mejor. La alineación, perfecto. Y vamos a hacerlo un poco mayor. Entonces nos vamos aquí a ver, zoom,
y le aplicamos 125. Perfecto, ahí se ve bien. Entonces vamos a hacer las mismas fórmulas. Yo las voy a hacer ya muy rápido porque las hemos visto antes, pero fijaos en la diferencia que hay entre las fórmulas que vamos a utilizar aquí, que están en inglés, no están traducidas, con las que utilizamos en Excel, ¿de acuerdo? Para lo de Capicúa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que invertir el número. Vamos a utilizar MIT. Aquí en vez de extrae se llama MIT. La cadena, bueno, voy a seleccionar A1 y a continuación le voy a decir pues la secuencia, ¿de acuerdo? Aquí metíamos una secuencia, pues es sequence. Entonces en sequence, ¿qué filas vamos a incluir? Bueno, pues el largo, aquí es len, ¿de acuerdo? Es justo en las mismas fórmulas, pero en inglés. A continuación le decimos una columna, aquí volvemos a decirle len A1 y el paso incluimos -1, ¿de acuerdo? Cerramos y a 1000 le decimos que 1. Sin embargo, aquí ahora es donde viene la particularidad que automatiza el Excel Online y que Google Sheet no lo automatiza y no sé por qué razón lo hace, ¿de acuerdo? Me gustaría que alguien me lo explicara. Si le damos a intro, fijaos que yo obtengo, por cierto, aquí se me ha olvidado una cosa, que es seleccionar todo esto para que no se refresque las cantidades aleatorias, copiarlo y venir aquí a editar, pegado especial, solo valores. Perfecto, que es, como visteis ahí, es control mayús V, ¿de acuerdo? Si queréis el atajo. Perfecto, y es más, aquí es posible que, a ver, en seleccionar, bueno, aquí no viene, bueno, nada, olvidémoslo. Perfecto. Sin embargo, como veis, me devuelve solo un número y concretamente es la última cifra. O sea, está bien hecho, pero ¿por qué no me devuelve una matriz? Bueno, no me la devuelve porque aquí Google Sheet son más chulos que un 8 y hay que poner una fórmula más que se llama array fórmula. Y de esta manera, pues yo ya obtengo la matriz que quiero. Y fijaos que la matriz está formada por cada uno de los elementos de los que se compone esta cadena de texto, que es un número, pero desde el punto de vista de la función de MIT, pues no deja de ser una cadena de texto y está invertido. Sin embargo, ahora tengo que juntarlo. Bueno, para juntarlo no voy a utilizar concat, de hecho aquí no existe, voy a utilizar join. Y me pide un delimitador. Bueno, el delimitador va a ser la cadena vacía, ¿de acuerdo? Porque quiero que me junte todos los caracteres, pero sin nada por medio. La cadena vacía. Y a continuación le pongo el punto y coma. Cierro aquí, le damos a intro y ahí tengo mi número. Pero aquí me va a pasar exactamente lo mismo que pasaba en Excel. Es decir, si yo igualo esto al valor original, pues fijaos que me está dando falso en este caso. Pero si yo pongo aquí 1221, pues fijaos que me devuelve false también. Bueno, pues aquí hay una fórmula que se llama value y cerramos todo el resultado que nos devuelve la función join, que ha sido concretamente pues la de juntar todos los elementos de la matriz que nos devuelve array fórmula. Le damos a intro y fijaos que ahora sí tengo true, porque efectivamente 1221 es Capicúa. Si volvemos al de antes, que no me acuerdo cuál era, 1234, pues en este caso me devuelve false. Por tanto, yo ya tengo la condición perfecta para aplicar un formato condicional. Pues apliquemos el formato condicional. Nos vamos aquí a formato. Bueno, antes de nada vamos a copiar la fórmula, ¿de acuerdo? Para que no nos dé problemas. Copiamos esta fórmula, vamos a formato, formato condicional y aquí hacemos lo mismo, seleccionamos el rango. Bueno, pues el rango es toda esta matriz. Nos sale esta ventanita aquí que da un poco el coñazo, la podéis mover, ¿de acuerdo? Y le damos a aceptar. Entonces, aquí desplegamos esta lista combinada y le decimos fórmula personalizada, ¿de acuerdo? Y aquí pegamos nuestra fórmula. Pegamos nuestra fórmula y fijaos que si yo me muevo con los cursores, aquí esta gente de Google Sheet que piensa en todo, absolutamente en todo, no me da el mismo problema que me daba Excel Online y que me da Excel de escritorio también, ¿de acuerdo? Porque esa problemática es triste que la hayan aplicado también en Excel Online cuando ahí podían haberlo solucionado ya, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo harán por algo, no sé por qué, pero lo harán para dificultarnos la vida, supongo. Y fijaos que sin yo darle aquí a hecho, que antes tenía que darle listo, en Excel, pues aquí ya me está marcando los numeritos que cumplen con esa condición, que desafortunadamente son 2 nada más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle hecho, aquí cambiaríais las propiedades de la celda también, el color de fondo, el color del texto, todo esto lo cambiaréis aquí y le damos a hecho. Entonces ya tenemos nuestra primera regla creada. Fijaos que tenemos estos dos números, vamos a poner alguno más. 1221, como veis, cumple con la misma condición. Bien, vamos a aplicar la fórmula de los números primos, que esa sí que va a haber bastantes más. Entonces, fijaos, aquí la fórmula no se llama residuo, sino que se llama mod, ¿de acuerdo? ¿Qué dividendo? Bueno, yo voy a seleccionar en este caso el primer número, que es el de la celda 1, y a continuación voy a crear una secuencia. Bueno, pues lo mismo que antes, es decir, sequence, y le paso como argumento la misma celda. Perfecto. Yo si ahora le doy a intro, obviamente me pasa lo mismo que antes, me devuelve el residuo del primer número. Como el primer número de la matriz es un 1 y
todos los números son divisibles por la unidad, pues ya me devuelve un 0. Pero no es eso lo que yo quiero, sino que yo quiero que me devuelva una matriz. Por tanto, tengo que escribir aquí array fórmula, que esta también es un poco rara, esta fórmula, porque está como por un lado en español y por otro lado en inglés. Array es una palabra en inglés y fórmula es una palabra en español. Debería ser por lo menos array formula, pero es array fórmula. Bueno, cosas raras, ¿no? Damos a intro y aquí recalcula pues lo mismo exactamente que hizo antes el Excel Online, ¿de acuerdo? Aplicamos aquí, hacemos doble clic en la celda y ahora lo que vamos a hacer es con un si, es decir, con un if, recordad que aquí está todo en inglés, vamos a comparar cada uno de los elementos de esa matriz con una condición. La condición es que sea igual a 0, ¿de acuerdo? Si es igual a 0, que me devuelva un 1 y si no lo es, que me devuelva un 0. Le doy a intro y fijaos que me vuelve a devolver solo un elemento, es decir, lo reduce a un elemento. Entonces tengo que aplicar de nuevo array fórmula. De esta manera. Damos a intro y ahora tengo una matriz binaria de una sola columna, es decir, es de orden 1, pero en este caso tiene tantas filas como yo le he indicado en el argumento a la fórmula de módulo, en su segundo argumento, que le habíamos puesto una secuencia cuyo argumento a su vez era esta celda de aquí. Por tanto, genera una matriz de 1234 elementos. Bien, una vez que tenemos esto, yo simplemente tengo que aplicar la fórmula sum e igualar que sea 2, ¿de acuerdo? Damos intro y fijaos que me está dando falso. Bueno, efectivamente 1234 pues no es primo. Si yo pongo, por ejemplo, 79, pues me devuelve verdadero porque sí es primo, ¿de acuerdo? Bueno, no obstante, esto es lo que menos me interesa, es decir, la fórmula ya está probada, la hemos testeado, funciona perfectamente. Pues una vez que ha superado todas las pruebas del testing, copiamos y creamos una nueva regla. Entonces, ¿en qué rango va a ser aplicado? Bueno, exactamente en el mismo de antes, es decir, toda la matriz. Damos aquí a aceptar y volvemos a seleccionar fórmula personalizada. Pegamos aquí nuestra fórmula y a continuación fijaos que ya ha destacado, pero no le podemos aplicar el mismo formato de antes, sino que tenemos que aplicarle otro diferente, por ejemplo rojo, y vamos a ponerle el texto de color blanco, ¿de acuerdo? De forma que destaque perfectamente. Y a su vez vamos a ponerle un estilo negrita. De esta forma le damos hecho y ya tenemos aquí nuestra matriz. Fijaos, me está destacando todos los números que son primos dentro de este rango, dentro de esta matriz de 20 por 20, y a su vez también me está destacando aquellos que son capicúa. Vuelvo a insistiros en lo mismo, si queréis comprobar qué números de que no va a haber ninguna coincidencia en este caso, pero si existiera y el rango fuera mucho más amplio y queréis obtener el resultado de qué números cumplen con la condición de que sean capicúa y al mismo tiempo que sean primos, pues en ese caso lo que tenéis que hacer es coger y combinar ambas expresiones con una fórmula y, ¿de acuerdo? Que en este caso aquí se llama AND, porque están todas en inglés, ¿de acuerdo? Aquí AND, en Excel Online, y. Y de esta manera hemos implementado exactamente lo mismo, tanto en el Excel Online de Microsoft como en el Google Sheets de Google, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que este vídeo sea instructivo, que os valga para algo. Si con esto no entendéis lo del formato condicional, entonces, bueno, quizá os lo tenéis que hacer mirar, porque más fácil imposible, ¿de acuerdo? Y con expresiones un poco más complejas, es decir, no números mayores, ni intervalos, ni historias, no. Aplícame toda esta expresión compleja, como por ejemplo puede ser la de los números primos, que bueno, tampoco es tan compleja, pero es más compleja que las reglas predeterminadas que tiene la propia aplicación ya definidas, y hemos creado nuestra propia regla, de forma que de toda esta matriz me determine qué números cumplen con esas condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios. Si he decidido hacerlo con el Excel Online y con Google Sheet es precisamente para que tengáis las dos variantes, ¿de acuerdo? Es decir, se puede hacer tanto en una como en otra. Decantaros por una por otra, eso ya depende de con cuál soléis trabajar más, ¿de acuerdo? No obstante, en una está en inglés, en la otra está en español. Sí es cierto que hay pequeñas diferencias, como lo del como lo de la array fórmula, pero por lo demás, si os dais cuenta, básicamente las fórmulas son exactamente iguales. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.